Hola, yo soy Jesús Eduardo Lugo Hinojosa y mi trabajo se llama Evaluación de la interacción de deflectores tubulares con impulsores radiales y axiales mediante modelos numéricos. Como introducción, podemos decir que los tanques agitados son ampliamente utilizados en diversos procesos industriales, desde escalas laboratorios hasta industriales de varios metros cúbicos. Es importante recalcar que estos tanques proporcionan altos rendimientos cuando la transferencia de masa está limitada. Un tanque agitado consta principalmente de tres elementos. El primero sería el tanque, el cual va a contener todo el fluido. El segundo va a ser el impulsor conectado a un eje, el cual va a proveer la energía mecánica al fluido que viene dada por un motor. Y finalmente, cuando el proceso se realiza en régimen turbulento, se colocan deflectores dentro del tanque. Estos deflectores suelen ser 4 placas planas en toda la altura del tanque. Estos evitan la formación de vórtices en la superficie, lo que pueden aumentar el nivel de líquido, y también evitan que el flujo se mueva predominantemente de manera tangencial. Al evitar esto, permiten que haya una interacción en toda la altura del tanque y dentro de todo el tanque, proporcionando condiciones homogéneas en todo el volumen del tanque. En cuanto a los deflectores tubulares, se ha encontrado que cambiar los deflectores convencionales, como ya mencioné, placas planas, por deflectores tubulares de este tipo, o incluso bancos de deflectores que estén formados por tubos más pequeños, logran reducir el consumo energético para diferentes tipos de impulsores. Por ejemplo, en un trabajo ya reportado se encuentra que los deflectores con estas geometrías logran reducir para todas las eh, configuraciones de impulsores propuestas, se logra reducir una reducción en el número de potencias y en la energía consumida. Esta energía se refleja principalmente en aquellos que requieren un mayor costo energético, como son los impulsores de tipo Rush. A continuación voy a hacer una breve descripción del tanque que vamos a emplear para este trabajo, el cual es un recipiente cilíndrico con fondo plano, con un diámetro y una altura de 25 centímetros. Y también los impulsores que se van a utilizar es un impulsor tipo PVT y un impulsor tipo Ruston. El diámetro de estos impulsores es de un tercio del diámetro, es decir, 8.3 centímetros, así como la separación que existe del impulsor al fondo del tanque. La anchura de los deflectores es de 2.5 centímetros, lo que equivale a una décima parte del diámetro del tanque. Y las configuraciones de deflectores que se van a utilizar son 4 deflectores tubulares formados por 4 tubos con un diámetro de un cuarto de pulgada cada uno y una separación de medio centímetro entre cada uno de los tubos que forman cada deflector. En cuanto a la descripción de los modelos numéricos empleados, vamos a utilizar un enfoque de múltiples marcos de referencia, por lo que se va a dividir el dominio computacional en dos zonas. El primero va a ser una zona de estado de referencia móvil, la cual va a estar rodeando el impulsor, y una zona estática, pues lo que será el resto del dominio computacional. El flujo se va a considerar como está en estado estacionario, tridimensional, con un fluido newtoniano, que es el agua, y al estar a 500 revoluciones se va a considerar como turbulento. Al estar en estado turbulento, se va a utilizar un modelo de turbulencia kappa epsilon realizable para resolver el sistema. Como ya mencioné, es un estado estacionario y se van a emplear mallas tetraédricas para todo para dividir el dominio computacional. Como primera etapa del proyecto se realiza una independencia de malla, el cual consiste en ir dividiendo el dominio computacional
en diferentes cantidades de elementos. Para este trabajo vamos a utilizar una metodología que se llama índice de convergencia de la malla, el cual consiste principalmente en ir duplicando el número de elementos y posterior a la división de este dominio computacional se procede a plantear la simulación y proceder a resolverla. Una vez resuelta esta simulación, vamos a extraer los valores del torque, del flujo másico y de la presión dinámica. Una vez obtenidos estos valores para las diferentes mallas generadas, vamos a analizarlo primero mediante el orden de convergencia de la malla, lo cual nos va a indicar qué tan rápido va a obtenerse un valor constante. Posterior a eso vamos a utilizar el índice de convergencia de la malla, lo cual va a ser un análisis entre los resultados obtenidos con una malla gruesa y con una malla media, para este caso, y el índice de convergencia de la malla media y la malla fina. Es decir, cuánto cambia los resultados al pasar de 1.5 millones de elementos a 3 millones de elementos. Para estos casos estudiados, cuando pasamos de una malla gruesa a una malla fina, presentan diferencias desde un 9% hasta un 79%. Por lo que nuestra malla gruesa no es suficientemente buena para poder describir el fenómeno que estamos analizando. Al comparar el índice de convergencia entre una malla media y una malla fina, podemos ver que la diferencia más grande se obtiene de un 2%, lo cual podemos decir en este caso que nuestra malla media es suficiente para describir los fenómenos involucrados con esta cantidad mínima de elementos. Y finalmente se analiza el rango asintótico, el cual nos va a dar un estimado de si nuestra solución llega a un valor constante cuando este rango asintótico toma un valor cercano a 1. Y para los valores extraídos de las simulaciones, pues tienen un valor muy cercano a 1. Una vez finalizada la independencia de malla, se procede a la extracción de nuestros parámetros de interés, como es el caso del número de potencia y del número de bombeo. Con estos parámetros podremos utilizar un parámetro extra que se llama la eficiencia de bombeo para cada uno de los tipos de impulsores y de su configuración. En el caso del PVT, al pasar de deflectores planos a deflectores tubulares, observamos una reducción en el número de potencia y un incremento en el número de bombeo. Esta combinación permite que la eficiencia del bombeo se vea incrementada, pasando de 0.66 a 0.69. Por otra parte, el impulsor Rushton, al pasar de deflectores planos a deflectores tubulares, se observa una reducción en el número de potencia de 1.3 más o menos, y en el caso del número de bombeo se ve reducido, es decir, se baja el caudal que pasa a través de el volumen que pasa a través del impulsor. A pesar de esto, pues se observa una ligera mejora en cuanto a la eficiencia del bombeo. Sin embargo, hay que recordar que estos parámetros pues son locales, ya que se evalúan solamente en la zona de descarga del impulsor, por lo que también se realizaron diferentes superficies para poder evaluar el flujo en diferentes alturas del tanque. En este caso podemos observar que en el caso del PVT, en una altura inferior a 0.6 del tanque, los deflectores tubulares presentan una mejor bombeo, un mayor flujo en la zona inferior en comparación con los deflectores planos. Sin embargo, al pasar a la zona superior del tanque, los deflectores planos tienen un mejor desempeño en cuanto a los deflectores tubulares. Esta combinación permite a los deflectores planos una mayor homogeneización de diferentes parámetros en toda la altura del tanque. Sin embargo, al observar los resultados con el impulsor Rushton,
podemos observar que el mejor desempeño global de este tanque en toda la altura le pertenece a los impulsores impulsor Rushton en combinación con deflectores planos, ya que permite un buen flujo en los dos bucles que se generan en la parte inferior y en la parte superior del tanque. Como ya se mencionó antes, la interacción de los impulsores con los deflectores planos o tubulares tiene un efecto significativo en los patrones de flujo. Para el caso del impulsor de los deflectores planos con el PVT, genera un solo bucle de circulación, mientras que los deflectores tubulares con el impulsor PVT generan un bucle de circulación en la parte inferior del tanque, pero presentan un bucle parecido a un remolino en la parte superior del tanque. Esto se debe principalmente a que el impulsor o el flujo que pasa a través del impulsor pega con el fondo del tanque y el flujo comienza a ascender por las paredes del tanque con la ayuda de los deflectores, ya que cambian la componente tangencial de la velocidad a una componente axial. Pero en el caso de los deflectores tubulares, el flujo tangencial no se cambia completamente, ya que una parte sí se cambia a axial, pero otra parte va a permanecer o va a continuar con su flujo tangencial. Eso lo podemos ver principalmente en la zona superior del tanque, ya que en esta zona se muestran zonas de baja circulación y al poder ver las líneas de corriente podemos ver un bucle en la parte superior. En el caso del impulsor Rushton con deflectores planos, pues como se ha reportado en la literatura, pues se generan dos bucles principales, uno en la parte inferior del tanque y otro en la parte superior. Sin embargo, con las modificaciones que se propusieron en este trabajo, que son con cambiar los deflectores planos a los tubulares, pues se observan ligeras diferencias. Se pueden observar los dos bucles tanto en la parte inferior como en la parte superior del tanque, pero con magnitudes diferentes. También se observa zonas en las que se tiene una baja velocidad o donde está predominando una componente tangencial, como podemos ver en las líneas de corriente, tanto en la parte inferior como en la parte superior, lo que puede afectar el desempeño global del tanque. Y también cabe mencionar que podemos utilizar esta descarga del impulsor sobre los deflectores cuando utilizamos estos deflectores tubulares con una segunda función. Como conclusiones, tenemos que los resultados demostraron que los deflectores tubulares logran una reducción significativa del consumo de potencia requerido para la agitación, con una disminución del 13% para el impulsor PVT y con un 23% para el impulsor tipo Rushton. Esta disminución en el consumo energético es de gran importancia, especialmente en operaciones de mezclado que se extienden por tiempos prolongados. También se observó que la modificación de la interacción entre el impulsor y los deflectores conlleva una alteración en los patrones de flujo, aumentando el caudal que pasa a través de la zona de descarga del impulsor en un 5% para el caso de los PVT, mientras que para el impulsor Rushton el caudal se reduce en un 13%. Estos hallazgos resaltan la influencia de los deflectores tubulares en la eficiencia del tanque agitado y el comportamiento del flujo dentro del tanque. También, la implementación de deflectores tubulares presenta una opción prometedora para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de recursos en procesos de mezclado a gran escala. Sin embargo, se sugiere que se realicen estudios adicionales para evaluar cómo estas geometrías de deflectores pueden afectar la eficiencia de diferentes condiciones operativas y de aplicaciones específicas. Esta investigación más profunda permitirá un mayor entendimiento y aprovechamiento del potencial de los deflectores tubulares en la industria y en otros campos afines.
y gracias por su atención.